Estuvimos paseando por el Celsius 232 de la ciudad de Avilés, un festival de ciencia ficción en el cual tuvieron a Jakub Slavmalek, no sé si lo he dicho bien, pero es uno de los creadores y guionistas del increíble juego de Witcher 3. Os dejamos la charla casi íntegra en la Casa de Cultura de Avilés. Como un grupo de amigos es capaz de relajarse y de demostrar que tiene un sentido del humor, es capaz de tomar cierta distancia frente a sí mismo, de alejarse un poco de sí mismo y del concepto que tiene de su persona y ver el mundo de una manera distinta. Hay una secuencia, por ejemplo, en la que se reúne, no sé si lo habéis visto, con otro grupo de brujos y hace ahí, o de otro grupo de witchers, y hace pues algo, toda una serie de cosas que no son las típicas que haría el protagonista duro y chungo o rudo de un videojuego de acción. Luego de la siguiente pregunta que te voy a lanzar, Jacob, vamos a entrar un poco en el futuro. Nos has hablado del juego single player que estás trabajando. Te vamos a preguntar también por Cyberpunk, a lo mejor no nos dices nada, pero te vamos a preguntar. Pero antes me gustaría preguntarte sobre una cuestión bastante simpática. ¿Cuándo supiste que el escritor de The Witcher, Andrzej Sapkowski, odiaba CD Projekt y odiaba los videojuegos de The Witcher? ¿Antes de entrar? ¿Durante? ¿Y qué sentiste en ese momento? Well, I think that the whole thing is a bit blown out of proportion because, Andrzej Sapkowski wrote amazing books. He took these amazing books and turned them into a fine game, by say. And Andrzej Sapkowski said on many occasions that he did not play the game, but he had some issues with the fact that. For example, that pictures from the game were used as covers for his books, which would give people the impression that his books were based on the game and not the other way around. And I understand the frustration. So I don't think that he has ever said that he hates the books, and I don't think that's the case. Obviously it's something that people are interested in, but I think our relationship is pretty clear. He gave us the rights to base our books on the games, and we do the best to preserve, the spirit of the original in a new medium. Bien esquivado. Creo que las cosas se han sacado un poco de madre, la verdad. Andrzej Sapkowski escribió unos libros absolutamente fantásticos y nosotros creo, si se me permite decirlo, que hemos hecho un buen juego. Sapkowski ha dicho que no ha jugado al juego, eso es verdad, y creo que nos hizo mucha gracia que en algunas ediciones de sus novelas se utilizaran imágenes sacadas del videojuego como portada, porque podía transmitir la sensación de que las novelas estaban basadas en el videojuego y no a la inversa. Entiendo que eso le puede haber generado cierta frustración en algún momento, pero también estoy seguro de que no ha dicho así a las claras que odie el videojuego ni nada por el estilo. Entiendo también que todo este posible pique pueda ser interesante para el público, pero la relación que tenemos está muy clara. Él vendió los derechos para la adaptación al videojuego de sus novelas y nosotros nos hemos esforzado al máximo por ser fieles y respetar el espíritu del original. Bueno, pues ya hemos hecho Jacob antes de CD Projekt, Jacob en CD Projekt, y ahora vamos con Jacob hoy. La primera pregunta va a ser Cyberpunk. Y especialmente si este contexto, este nuevo mundo, después de haber trabajado tanto en The Witcher, es un soplo de aire fresco para las posibilidades como artista, como creador y como guionista que le ofrece, y que nos cuente pues todo lo que va a contar sobre qué seria se pone la cosa esto. En el auditorio de la Casa de Cultura. Esto es respetuoso total, como una iglesia. The other game we're working on right now, the Thronebreaking, which is set in the world of The Witcher. And even if I did, I wouldn't tell you anything because our PR department would be very unhappy with me. So basically, we know that people are very interested in Cyberpunk and really want to see the game and learn more about it. And as we go through this year and next year, we'll be giving more information about Cyberpunk. But I'm not the best person to ask, and even if I were, I couldn't tell you anything. Okay, perfect. So let's go to the project that you are doing.
Es que he estado en una mesa sin Diego y ya me olvido. Que por cierto estoy interpretando porque me imagino que hay gente que lo necesita. Vale. La verdad es que os voy a dar una respuesta un tanto decepcionante. No trabajo en Cyberpunk. Como os he dicho, trabajo en un juego que se llama Frontbreaker ahora mismo. Y aunque trabajara en Cyberpunk, no te diría ni pío, porque el Departamento de Relaciones Públicas pues iba a estar bastante cabreado conmigo como lo hiciera. Entiendo que haya mucho interés por Cyberpunk, entiendo que haya ganas de ver cosas e ir aprendiendo. El año que viene habrá más novedades, seguro, pero A, no trabajo en Cyberpunk, y B, aunque trabajara en Cyberpunk, no te diría nada. Pues vamos a ver si me dices algo de Frontbreaker y sobre todo de lo que te aporta este proyecto a ti a nivel personal, de las cosas que quieres contar en este juego. Okay. So it's a funny story which I think epitomizes CD Projekt quite well. So we have this card game called Gwent. It was a game inside a game, and then people enjoy playing it. So they asked us, can you turn this into a game? So we took a game that was inside a game and we turned it into a game. But then there was a board meeting and someone said, well, how about we make a game inside a game? That was a game inside a game. So basically we decided to make a single player content for Gwent, which would use the card game mechanic to tell a story set in the Witcher world. So we started doing that. But then we thought, well, it would be nice to have a map where we can move around and explore, and then on top of that, of course, you would have the Gwent games. And then we thought, well, wouldn't it be nice to have side quests to do? Because we have the main story, but it wouldn't be nice to have side quests. And then we thought, well, but wouldn't it be nice if you could, have your selection of your friends and followers who could join your party and leave it, and so on and so forth. And now it's a 30-hour-long game, which will be basically released as a separate title because it's really huge now. And I'm really happy with what we did, and we have a different character, but it's set in the world of The Witcher. And I'm very happy with the result, and I'm really looking forward to the release thing because I think people who enjoyed playing The Witcher will also find themselves enthralled with Frontbreaker. We will be talking more about this game soon. Yo creo que la historia de cómo surgió este proyecto de Frontbreaker es el epítome, el ejemplo perfecto de en qué consiste CD Projekt. Gwent nació como un personaje, como un juego dentro de un juego. La idea básica era hacer un juego dentro de un juego. Y de repente alguien dijo, oye, pues estaría bien hacer un juego dentro de un juego dentro de un juego. Y eso llegó a oídos de un directivo que me dijo, ya está, vamos a hacer un juego dentro de un juego dentro de un juego dentro de un juego. Y así es como nació todo este proyecto en torno a Gwent. La mecánica es semejante a la de The Witcher y empezábamos a hacer este pequeño divertimento y de repente alguien dijo, vamos, estaría muy bien que ya que estamos haciendo esto, pues hagamos un mapa que podamos explorar, ¿no? Y venga, lo hicimos. Y luego alguien más dijo, bueno, ya tenemos una trama principal, vamos a poner tramas secundarias, side quests o aventuras secundarias si queréis, y vamos a ir pues dándole un poquito más de chicha. Y bueno, ya que le damos un poco más de chicha, ¿por qué no hacemos que tenga amigos y seguidores y que puedan ir entrando y saliendo de su grupo y demás? Y así fuimos añadiendo detalles y lo que iba a ser un divertimento se ha convertido en un proyecto en el que llevo 3 años, que se ha convertido en un título propio y que ha crecido bastante. Estoy muy contento con el resultado, la verdad es que estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Es un personaje distinto, pero la acción transcurre también en el mundo de The Witcher y ya digo, estoy satisfecho, tengo ganas de que salga al mercado. Creo que a aquellos a los que les ha gustado The Witcher les gustará también Frontbreaker y en breve supongo que habrá más novedades. Bueno, pues la siguiente pregunta es un poco doble. Por un lado, me gustaría saber si ese Jakub novelista está dormido pero con ganas de continuar, o si está despierto y está haciendo cosas al mismo tiempo que diseña videojuegos, y si dentro de esa carrera, digamos, más personal, en algún momento te plantearías, oye, a mí me gustaría hacer un videojuego con estos elementos, teniendo en cuenta que tú empezaste a hacer ficción de novela negra ambientada en la antigua Grecia. Entonces, un poco por saber cuáles son las ambiciones personales creativas de aquí en adelante. Ya sé que CD Projekt quita mucho tiempo, pero... Well, funny you should ask, because I'm publishing a new book
probably January this year, and it's very different from what I did in the past because it's actually about the dangers and the unspoken consequences of the new technologies, like cybersecurity and how easy it is to get in trouble online and so on. So it's also like thriller, but it's set in a very different context from what I did in the past. Before I came for a meeting, I was actually meeting with my editor because we're still working on the text. So it's very much alive, and I'm looking forward to that as well. And I didn't quite get the second part, but the if you make a game, what's the target? Yeah, I'd be terrified. Making games is very complicated and very overwhelming, and I'm glad I don't have to deal with the whole process. But sometimes, of course, I'm tempted to do something more of my own. And in The Witcher 3, I did a few side quests where Geralt plays the role of a hard-boiled detective. Because obviously Geralt is sort of a detective because he solves, he goes after monsters, but there's always a story behind it. But there are a few quests where you really have a noir feel to it, like the one with Vampire in Novigrad. Yes. So I have a few occasions to really use my crime novels credentials to turn the game more into my interest. But making a game out of on my own, I don't even dare to dream about that or think about that. It would be a huge undertaking. Pues me hace gracia que me hagas esta pregunta porque precisamente en enero del año que viene, espero, se publicará mi siguiente novela. Es algo totalmente distinto a lo que había hecho en el pasado y es una novela acerca de los peligros y las consecuencias de las nuevas tecnologías y lo fácil que es meterse en problemas online. Son consecuencias de las que además no se suele hablar con frecuencia. Es muy distinto de lo que he escrito en el pasado, aunque también sea una especie de thriller, y precisamente justo antes de entrar para esta charla estaba hablando con mi editor, tratando de ver cuál iba a ser el título, y es un proyecto que está muy vivo y al que le tengo muchas ganas. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, lo de qué querría ver en un videojuego que creara yo, pues la verdad es que me aterra la posibilidad, me aterra simplemente concebirlo, me parece abrumador y no creo que fuera especialmente divertido. No me gustaría hacer ese tipo o embarcarme en ese tipo de aventuras. Además tengo intereses muy distintos y bueno, he podido probar un poquito en The Witcher con algunos de esos intereses, irlos incluyendo. Me gusta haber escrito algunas de las aventuras secundarias, estos side quests de Geralt, y que se comporte como un detective, que en realidad en cierta forma lo es porque siempre está buscando monstruos y tratando de encontrarlos. Y ahí hay un elemento de novela negra, que está especialmente potenciado en la aventura del vampiro de Novigrado. Ahí utilicé buena parte de la experiencia acumulada y de mi currículum como autor de novela negra para incluir historias en el juego. Pero en cuanto a hacer un juego en solitario, es que ni me atrevo a soñarlo porque sería una empresa desde luego enorme. Bueno, pues la última por mi parte antes de abrir el turno de preguntas al público, también es un poco complicada, pero seguro que la esquiva bien. Jacob, bueno, la familia aquí del Celsius siempre ha estado muy interesada, tanto desde la organización como desde el público, en todo lo que es la apertura a la diversidad de la cultura pop. Y hubo un momento en el que al equipo de The Witcher se le preguntó por el hecho de que los personajes de The Witcher fueran prácticamente, creo que todos, algún personaje del primer juego blancos, había una justificación histórica detrás, pero bueno, escuchando a Jacob parece bastante evidente de qué lado de la balanza debe estar, entonces le quiero preguntar como artista, pues cómo ve esta guerra cultural que ha habido alrededor del videojuego y esta mayor apertura a la diversidad que en este 3 se ha representado con ese beso precioso de Ellie en The Last of Us 2. I see you're into difficult questions tonight. Well, to be surprised with regards to the race question in The Witcher, I was a little bit surprised by the fact that this criticism came up, because the way I read The Witcher novels and what we tried to recreate is
in fact, I mean, one of the key issues in this world, both in the books and our games, is the racial tension, and is the racial hatred that is between humans and elves and dwarves and so on. The defining factor and the difference between them is not the skin color, but basically there are other races. But the way I interpret Sapkowski and the way I always saw it was that this represents conflict between races and how easy it is to hate, and how little we need to hate someone who's almost like you but has pointy ears, or is short hair and has a longer beard. And I think part of the issue is that we build games and books and all sorts of culture based on our shared experiences, and in Poland and generally in Eastern Europe, racial tensions and racial hatred and all that was never, the key issue was not the color of your skin, but your religion or your ethnicity, and things that were less tangible, less visible than the skin color. And this is something that we wanted to show in the game and to emphasize in the game, and actually the conflict between elves and dwarves and humans is a huge theme in the game. So I think that on some level our intentions were misread, and I think this is partly because we have to keep reminding ourselves that even though we are a company based in Poland, our games are played by people around the world, and they have a different cultural background and they have a different experiences, and so they read our games on a different level. I guess this is an interesting case in how our intentions as writers, as game designers were misread, I'd say. Esta es de las respuestas que merecen aplauso, ¿eh? La verdad es que es una pregunta bastante difícil, así que veo que hoy tenemos la tardecita de las preguntas difíciles, ¿eh? Vale. Me sorprendió bastante lo de que hubiera tantas críticas por cuestiones de raza y demás. Cuando leí las novelas de The Witcher, me pareció que era un elemento clave, precisamente el de las tensiones raciales, el odio racial entre humanos, elfos y demás. Era un factor importante, además, el que no era odio por el color de la piel, sino por pequeños detalles. Tal como yo veía las novelas de Sapkowski, precisamente lo que estaba haciendo era un alegato contra estos conflictos raciales. Es lo que estaba representando él en las novelas. Lo fácil que es odiar a alguien simplemente porque es casi igual que tú, pero tiene las orejas puntiagudas, o porque es casi igual que tú, pero es un poco más bajito y tiene tiene barba y demás. Creo que tenemos una experiencia compartida en Polonia y en buena parte del este de Europa, sobre todo, acerca de que se entiende por las tensiones y el odio, y no suelen ser de carácter racial. Las tensiones en el este de Europa, en Europa oriental, no tienen que ver con el color de la piel, sino más con cuestiones religiosas y culturales, y eso es algo que creíamos que estaba presente en el libro. Mostrábamos los enfrentamientos que había, y no pretendíamos en ningún momento pues el que fuera una cosa simplemente entre personajes blancos ni nada por el estilo, sino hablar de cómo las tensiones entre las tres razas eran realmente pues por cuestiones muy menores. También es cierto que somos una compañía cuya sede está en Polonia y nuestros jugadores se reparten por todo el mundo. El contexto cultural que tienen es distinto, sus experiencias vitales también, y la forma en que ven las cosas es diferente a la nuestra, pero en cualquier caso me pareció una situación bastante interesante todo lo que vivimos. Es el momento de abrir. Es el momento de abrir el... ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues... Una. Allí. Yo quería preguntar si ha habido que cambiar alguna parte de la trama por los límites del hardware o los límites físicos del juego, y después cuánta ha sido la fase de testeo del The Witcher. Well, we had to change the story a lot, mostly due to our reviewing process, but also sometimes it turned out that what we dreamt of as writers proved to be very difficult to show using the technology at our disposal.
And one case was that we wanted to have a scene where Siri fights while skating. There was this famous scene in the books where there's a winter scenery of Lake Frozen Solid and a thick fog overlaying it. And Siri uses these elements to her advantage. She puts on skates and she fights while skating. And we really wanted to have that. And we put that in the game, and it worked as a in the beta version of the game. But then it turned out that doing motion capture animations of people skating and sword fighting at the same time are quite difficult. So we tried putting actors or stuntmen on rollerblades and rollerblade around our mock-up studio. But our mock-up studio is quite small, so they would just before they could gain any speed, they would bump into walls. So sadly, after trying out several different approaches, we realized that we can't do it, so we decided to drop it. La verdad es que no hemos tenido que hacer demasiados cambios, pero sí ha habido alguno que otro. Ten en cuenta que el juego está sometido a mucho proceso de revisión constantemente en los guiones, y los guiones los tratamos de adaptar siempre a la tecnología que está disponible, aunque sea complicado. Sí nos pasó una vez con una escena que nos interesaba, y es cuando Siri en las novelas va patinando y sobre hielo, y mientras va patinando sobre hielo, pues se está enfrentando a toda una serie de enemigos. Hay un combate que es mientras Siri patina sobre hielo, es sobre un lago congelado, hay niebla, y aprovecha esa situación meteorológica para ponerse unos patines de hielo y va por ahí zurrándole a sus enemigos. En el juego tratamos de hacerlo y estaba incluida esa escena en la versión beta, pero no os imagináis lo complicado que es hacer animación de captura de movimiento de alguien que está patinando sobre hielo y al mismo tiempo peleando con una espada. No daba la potencia suficiente, no lo conseguíamos hacer. Además, decidimos que la mejor solución, en lugar de irnos a hacer patinaje sobre hielo de verdad, era ponerle patines normales de ruedas a los actores y tratar de representarlo en nuestro estudio. Pero el estudio que tenemos para hacer estas capturas de movimiento pues es bastante pequeño, y antes de poder pillar la velocidad suficiente se la pegaban contra las paredes, así que lamentablemente no pudimos incluir esa escena que nos hubiera gustado. Bueno, pues antes del enorme aplauso que les vais a dar, yo solo quiero recordar una cosa, y es que cuando tenemos un cómic, una película o un libro, solemos pensar siempre en los rostros que hay detrás, o el rostro que hay detrás. A lo largo de la historia de la industria del videojuego, esto no ha sido así muchísimas veces, así que a la hora de batir las palmas, pensar en cómo recibe una persona que os ha hecho muy felices durante muchísimas horas ese aplauso. Nada más, muchas gracias.